viviendo en un mundo masculinista. Vamos a tratar de ser muy justos y crear que tú y yo imaginemos un mundo masculinista o feminista, en donde realmente hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y obligaciones. Para nada estoy buscando que sea una serie machista o en donde de alguna manera como hombres afectemos a las mujeres. Simplemente estoy buscando igualdad. Vamos a ver temas de divorcio, custodia infantil, roles de género, laboral y legal, obviamente. Recuerda, masculinismo y feminismo son exactamente lo mismo. Imaginemos tú y yo juntos vivir en un mundo en donde todas las leyes y socialmente hombres y mujeres vivamos de manera igual o igualitaria. Nunca equidad. Recuerda, equidad e igualdad son cosas diferentes. Y solo vamos a poder lograrlo si tú y yo trabajamos juntos, hablando y discutiendo del tema. Por favor, quédate conmigo. Hoy en día uno de los aspectos más misándricos de nuestra sociedad es la parte del divorcio. ¿Por qué hoy en día los hombres no se quieren casar? Pero la verdad es que como hombre no le veo muchas ventajas a casarse. Entonces eso realmente es algo que tenemos que discutir entre los géneros. ¿Por qué? Porque hoy en día está sufriendo mucho más el hombre y el hombre es el que está viviendo una pesadilla cada vez que se divorcia. Imaginar un mundo en donde lleguemos a la igualdad, vamos a imaginar cómo deberían ser los divorcios. A ver, dividámoslo en dos partes. Uno si tienes hijos y otro si no tienes hijos. Si no tienes hijos, ¿dónde estaría la igualdad? Bueno, en que no deberíamos de pagarle nada a nuestra expareja. ¿Sabías tú que hoy en día los prenups que le convienen o que le favorecen a los hombres funcionan menos del 38% de las ocasiones? O en la separación de bienes, depende de las leyes de cada país, usualmente solo aplican si le beneficia a la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que se toma en consideración que la mujer se quedó en casa, entonces hay que darle un pago, una compensación, porque ella no desarrolló una carrera laboral. Está bien, si queremos realmente ser justos, está bien, vamos a aceptarlo, pero 6 meses, 8 meses, 9 meses, ¿cuánto tiempo tardas en tu país en conseguir un trabajo? Eso debería ser la limitante, pero fuera de eso, si viviéramos en un mundo justo, igualitario, pues no debería haber más pagos que ese. Entonces, si estamos hablando de una pareja que no tuvo hijos, pues debería ser como cualquier otro tipo de relación o una relación de noviazgo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, en la gran mayoría de los países, ya hay leyes de que aunque no te cases, si pasas cierto tiempo juntos como pareja viviendo en una misma ubicación, ya la mujer contrae todos los derechos que tenía de haberse casado. Entonces preguntémonos, ¿para qué existe la institución del matrimonio? No en lo religioso, en lo civil. Si de todas maneras, si vivo con una persona 3 años, pues ya de inmediato ella tiene todos los beneficios de estar casados. Me parece que no tiene lógica y no es igualitario para el hombre. Y recordemos, hoy en día entre el 50 al 70% de las parejas que se casan se van a divorciar. Entonces, si no tienes hijos y te casaste, al momento del divorcio, la mitad, al menos la mitad, si no es que más, se lo lleva a la mujer y aparte posiblemente un pago compensatorio. Lo que me parece muy irónico también es, las mujeres odian el término de 50-50 al momento de empezar una relación o estar de novios. Pero al momento de casarse, por supuesto que quieren 50-50. Ahora bien, me vas a decir, no, bueno, pero es que si la mujer no trabajó, y está bien, démosle una compensación 6 meses. Pero todo ese patrimonio que se generó gracias a una empresa que hicimos juntos, aunque solo lo trabajó el hombre. Bueno, entonces hay leyes mercantiles. Más bien, empecemos a presionar o educar a las parejas a que si van a crear una empresa juntos, pues bueno, lo correcto es que lo hagan conforme a la ley. ¿Por qué? Porque las leyes mercantiles al final del día protegen a los socios. Entonces, en lugar de estar peleándonos en el divorcio, estaríamos peleándonos mercantilmente. Oye, el hombre tiene 40% de acciones, la mujer tiene 30% de acciones y otros familiares que ayudaron con el patrimonio tienen el otro porcentaje. Bueno, entonces estamos hablando de leyes mercantiles, no en lo civil o familiar. Si se creó una empresa durante el matrimonio y hay un divorcio, pues cada socio se va con lo que tiene. Y al igual que un noviazgo, cada persona se debería ir con lo que metió o invirtió en la relación. No hay hijos de por medio.
Si te ha gustado la información, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora, si hubiera hijos, claramente tiene que cambiar la mecánica y tomar en consideración a los hijos. Pero en lo general, una vez, si sacamos el concepto de los hijos, debería ser lo mismo. Cada quien se debería ir con su parte. No hay razón alguna por la cual tuviéramos que dar más propiedades a una persona que la otra. Y si fue la creación de una empresa en particular, pues ambas partes deberían tener acciones y seguir la ley en cuanto a creación de empresas, porque qué conveniente, nos castigan si trabajamos de manera ilegal sin pagar impuestos y sin haberla dado de alta y etcétera, excepto en el divorcio. En el divorcio no importa que tengas un negocio ilegal, ahí no importa. Ahí lo importante es que la mujer se lleve su parte. Además, el divorcio se inventó, o este concepto del divorcio se inventó hace más de 100 años, considerando en su momento que las mujeres en general no les gustaba trabajar. Había muchas mujeres que trabajaban, pero en general eran más bien amas de casa. Pero hoy en día, no que las mujeres facturan y que las mujeres al ser feministas ya trabajan y tienen sus carreras y demás, o tienen por lo menos la opción de. Hoy en día existen 30 a 50% de mujeres que no trabajan, que son mantenidas por un hombre. ¿Sabes tú que hoy menos del 4% de los hombres su mujer los mantiene o ganan menos que ellas? Entonces, ¿dónde está esa igualdad? Entonces, solo hay derechos, pero no obligaciones. Entonces, no es feminista, es hembrista, paternidad y custodia infantil. Me parece que es uno de los aspectos más misándricos en los que vivimos. El primer punto claramente es todo este engaño o fraude de paternidad. Se considera que hoy en día, especialmente en las generaciones más jóvenes, puede llegar a ser hasta un 30% de los hijos no son del padre. Es decir, la mujer tenía varias personas con las que tenía relaciones íntimas y una vez que se embarazó, le dijo que eran suyos a la persona que ella consideró que tenían mejor oportunidad económica. Pero hoy en día es un tema muy real. Decir 20-30% es un número muy alto. Estás hablando de que es 1 de cada 5 o 1 de cada 4 personas. Su padre no es su padre biológico. Es un tema muy grave y ese fraude puede durarte toda la vida. Si estos temas te interesan, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a tu tienda o la tienda de tu país. Si realmente quisiéramos tú y yo imaginarnos un mundo en donde hubiera justicia e igualdad, ¿no les parece extraño que antes del divorcio por default se le da a la madre los hijos? Normalmente antes de que lleguen al juicio, primero se le dan los hijos a la madre y después vemos, lo cual es completamente incorrecto. ¿Sabían ustedes que ya está estadísticamente y científicamente comprobado que lo mejor para el desarrollo de unos niños es estar con el padre? Les va mejor en la vida cuando fueron criados por el padre que por la madre. ¿Sabías tú que arriba de 3/4 de todos los problemas sociales que existen hoy en día normalmente fueron criados por una madre? ¿A qué me refiero con problemas sociales? Bueno, me refiero específicamente a personas en prisión, psicópatas, asesinos, drogas, adicciones, situación de calle, dejar la escuela. La gran mayoría de los problemas sociales que hoy en día vivimos se dan en casas en donde solo hubo una madre. Y todos los estudios demuestran, obviamente lo ideal es que haya padre y madre, energía masculina y femenina, pero si quitáramos ese ejemplo, o después de eso, siempre van a estar mejor los niños con el padre. Entonces, ¿por qué por default siempre le dejamos a los niños a la madre en lo que es el juicio? Que hay países en donde el juicio puede llevar años y mientras tanto lo tiene la madre y no se lo dejan ver al padre. ¿Eso les parece justicia o igualdad? Ahora, desde el punto de legal, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué les parece si hacemos los cambios necesarios para que en el momento del juicio del divorcio, el que sea el proveedor sea el que se quede con la criatura? A ver, en lugar de estarnos peleando de que el padre no paga y demás, mejor que lo tenga el padre.
o la persona que sea la que va a dar el beneficio económico. Mejor que lo tengan ellos. Si la madre es la principal proveedora, pues está bien, que se lo quede la madre, no le veo ningún problema. Ahora bien, seguramente en los comentarios me van a decir, no, bueno, pero ya hoy en día existen la figura de compartida, es decir, custodia compartida. ¿Cuál es el problema? Que está padrísimo y estaría excelente. Una semana tú y una semana ella. Estaría excelente. O 15 días y 15 días, da igual. Está excelente. El problema es, todavía, aún con la compartida, seguimos pidiendo dinero de una de las partes. Entonces deja de ser compartido. Bueno, sí, la cohabitación es compartida, pero una de las dos partes tiene que pagar. Si es compartido, es los gastos de esa semana le toca a uno y los gastos les toca a otra. Si una de las dos partes no puede pagar porque no tiene trabajo, entonces no puede ser compartido. ¿No les parecería a ustedes que eso sería mucho más justo? ¿Qué pasa cuando no estás casado? Es decir, una madre soltera. Bueno, a ver, primero tenemos que entender, para buscar la justicia y la igualdad, primero tenemos que entender varios factores. El primero es, ¿quién decide la intimidad entre la pareja? Hombres y mujeres. Siempre es la mujer, digo, en un contexto sano, pero siempre es las mujeres. Si la mujer dice que no, no va a pasar. Dos, acorde a la ONU, las mujeres tienen arriba de 24 tipos de anticonceptivos diferentes y todo el mundo sabe que hay muchas mujeres que engatusan o engañan a los hombres para que pues, terminen adentro o que les ponchan el globito. Entonces, ellas son las que tienen los anticonceptivos más seguros. Tres, no estoy dando mi opinión si está bien o está mal, pero las mujeres tienen acceso al aborto. Entonces, ¿por qué en casos de no casados el hijo siempre va a ser responsabilidad económica del padre? Es decir, como no están casados, ella solo tiene la custodia, pero el hombre pierde cualquier derecho de padre, pero sí tiene que pagar. Les propongo lo siguiente, ¿por qué no legalmente, si una mujer no está casada y pasan todos esos 3 pasos y tiene el bebé, el hombre tiene todo el derecho a visitarlo y verlo, pero tiene 0 obligación económica con el niño? Les aseguro que con esos cambios va a haber mucho menos infidelidad, mucha menos promiscuidad y las mujeres se van a cuidar mucho más. Y 3, vamos a evitar que muchas mujeres hoy en día engatusan o engañan a hombres embarazándose a propósito para pues, tener un beneficio económico. Porque hoy en día muchísimas mujeres usan a los niños simplemente para ellas vivir. ¿No les parece extraño que después del divorcio, pues, con el supuesto pago de sustento o como ustedes le quieran llamar para los hijos, las mujeres siguen sin trabajar? ¿Cómo? Si se supone que el pago es solo para los hijos. ¿Cómo es que las mujeres se avientan años y años sin trabajar solo con el dinero que es supuestamente para los hijos? Muchas gracias por haberte quedado hasta este punto. Yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.